Hugo, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Bienvenido, gracias por venir, Alejandro. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias. Bien. Bueno, ¿qué expectativa para mañana, 7 de agosto, alrededor de la idea de trabajo? Que de eso se trata, ¿no? El patrono del trabajo, San Cayetano. Alejandro. Bueno, como todos los 7 de agosto, los movimientos populares hemos decidido una vez más iniciar una jornada de protesta en paz, por trabajo, en una fecha que está arraigada en el sentir popular, que está arraigada en lo más profundo del corazón del pueblo trabajador, del pueblo humilde, porque es el día del patrono del pan y del trabajo, pero además está arraigada en la conciencia colectiva del pueblo trabajador, porque es una fecha simbólica a un proceso de pelea que encabezó el compañero Saúl Ubaldini. Y este 7 de agosto nos encuentra en un momento crítico en términos sociales, en términos económicos, porque los indicadores sociales que salieron hace pocos días del primer trimestre, datos oficiales del INDEC, dan cuenta de que la Argentina está parada sobre un 55% de pobreza, un 20% de indigencia, que 7 de cada 10 niños y niñas en la Argentina son pobres, que hay una catarata de desempleos permanente, que aquella fila del hambre que nosotros iniciamos por febrero se ha incrementado muchísimo, porque hoy no solamente están los compañeros que necesariamente iban a una olla popular producto de que no tenían cómo resolver el problema de la comida en su familia, sino que producto de las decisiones económicas que ha tomado este gobierno, hoy tenés a jubilados, incluso a trabajadores formales que no pueden llegar a fin de mes. Estamos viendo en vivo, compartiendo imágenes en vivo de lo que en este momento es la iglesia de San Cayetano, allí en Liniers, de donde mañana, corregime Alejandro, aquí se realiza la misa y de aquí parten las organizaciones sociales a esa Plaza de Mayo. Claro, el dispositivo que nosotros tenemos planificado es a las 8 de la mañana, 8:30 de la mañana, hacemos una bendición de herramientas en Cusco y Rivadavia, que es el lugar que generalmente concentramos, donde están los trabajadores y trabajadoras formales de la economía popular y un acompañamiento de diferentes sectores también religiosos, porque en esta convocatoria también adhiere, por ejemplo, la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas, que siempre está ahí presente. Un documento de curas villeros muy duro, muy importante, muy contundente. Después vamos a hacer una peregrinación por Rivadavia, que la va a encabezar el Movimiento Misioneros de Francisco, que la encabeza el compañero Gringo Castro, que fue hasta hace unos meses secretario general de la UTEB, y después vamos a hacer un acto multisectorial y multitudinario en Plaza de Mayo. En Plaza de Mayo también, para que todo el mundo sepa, vamos a armar una feria de la economía popular para mostrar muchos de los trabajos que hacen los compañeros de la economía popular. Vamos a armar un comedor comunitario para también compartir el pan y la comida con las familias que no pueden comer. Y también vamos a armar puntos de donación de alimentos que lo están organizando la Mesa de Organismos de Derechos Humanos, porque queremos también que la gente que todavía puede colaborar con un alimento se acerque a colaborar y que después va a ser distribuido en diferentes comedores comunitarios. Hugo, ¿cómo toman las centrales sindicales este 7 de agosto? Y una pregunta más. Da la sensación que la calle a Milei no le molesta, es decir, hasta que la festeja, porque dice, bueno, ustedes llenen la calle, pero yo con las redes sociales me manejo y esto no me toca, no me impacta. Es relativo lo de Milei, porque si no, no hubiesen presentado un proyecto de ley para reformar la ley de seguridad interior. Si no, no hubiesen avanzado, como lo están intentando hacer, con un proyecto que involucra a las Fuerzas Armadas en la represión interna. Eso que él dice, estoy haciendo el ajuste más grande del mundo, y todo va bien, sabe que en un momento se corta. Porque si el país hoy tiene 20% indigente, es decir, si matemáticamente uno que de cada 5 argentinos no puede comer lo que necesita al día, y la mayoría de ellos son niños y jóvenes, y la perspectiva es que todo se agrave, porque si vos me decís, está haciendo esto, pero tenemos una macroeconomía sólida, tiene todos los patitos alineados, está todo bien, nada de eso. Es un tremendo desastre. La denuncia que ha hecho el compañero Palazzo, se están llevando los lingotes de oro, no saben qué inventar para tratar de sostener una situación. Entonces, creo que es relativo. Y frente a eso, voy a lo primero que me preguntabas, el movimiento obrero acompaña,
no por una cuestión de expresar solidaridad, sino porque somos parte de lo mismo. La clase trabajadora argentina es una sola. Una parte está desocupada, otra parte está en informalidad, otra parte tiene convenio, está en la formalidad, pero los problemas que tenemos son comunes y cuando le falta el trabajo a los compañeros en los barrios, eso repercute sobre el que tiene empleo y viceversa. Por eso vamos a convocar a la Plaza de Mayo y vamos a estar también simbólicamente acompañando la ceremonia en San Cayetano. La tesis del gobierno es que en realidad la política cambió y que esta manera de hacer la política es una manera del siglo XX y que, bueno, ahora hay otras herramientas para interpelar a la sociedad y que eventualmente la sociedad o un sector de la sociedad, esto no termina de conmoverlo como denuncia respecto de lo que está pasando. ¿Qué pasa en los barrios con la calle, con la movilización, con poner el cuerpo, Alejandro? Lo primero que te voy a decir es que está todo bien con la idea de utilizar nuevas herramientas, pero yo creo en la realidad. Para mí la realidad no es una historia de Instagram, no es lo que pasa en un Twitter que creo que tiene 140 caracteres, que ya ni siquiera se llama Twitter, sino la vida real es lo que pasa en la fábrica, lo que pasa en la universidad, es lo que pasa en la barriada popular, en donde cuando desaparece el Estado, lo que nosotros siempre decimos, reaparece el narcotráfico, reaparece el reclutamiento de nuestros pibes, reaparece el drama de familias que no tienen cómo comprar medicamentos, cómo no pueden pagar el alquiler de piecitas que alquilan en el barrio, que no pueden comer y que se endeudan con los que tienen plata fácil en el barrio, que en general son los tranzas, son los delincuentes, y ese drama es la realidad. Que por ahí no se expresa en una encuesta que pueda hacer una consultora determinada, porque ni siquiera, viste que hay determinada zona que el GPS te marca zona peligrosa y que ahí no entra ni siquiera el Wi-Fi. Entonces, todo eso que se vive en la realidad y que también se expresa en lo que estamos viendo ahora en pantalla, que es San Cayetano, que la gente está pidiendo, o por no perder el trabajo porque ve que la avalancha de despidos se te acerca, o porque está pidiendo por tratar de conseguir trabajo para que un familiar pueda tener pan. Esa realidad por ahí no se expresa en las encuestas, no se expresa en las redes sociales, pero es la realidad silenciosa que se vive en todos los lugares. Mira, yo vengo recién de una misa que organizó la diócesis Avellaneda Lanús, que lo organizó con el movimiento obrero, que estaban los compañeros de CGT, CTA y movimientos populares. ¿No saben la penuria de muchísima gente que se acercaba a contarnos de lo mal que la está pasando? Esa realidad es la realidad que tiene que entender el gobierno, porque ellos ya no están trabajando en una consultora o en un estudio de televisión o haciendo marketing, sino que le tienen que resolver los problemas a la gente. Martín. Para cualquiera de los dos o para los dos si quieren, ¿cómo están? ¿Cuánto hay, digo, en la realidad que describían vos, Alejandro, y Hugo hablaba de los problemas y de los patitos desalineados, ¿no? Algo así dijiste en algún momento. ¿Cuánto juega la realidad o el peso de esta realidad y cuánto juega todavía, por un lado, la esperanza en, bueno, está bien, hay que aguantar porque el gobierno lo va a resolver, y por otro lado es, no quiero volver hacia atrás? ¿Cuánto juega eso? Yo no hablo en la teoría, sino en la conversación de ustedes en la calle, en los trabajos o cuando no hay trabajo en un comedor. Hugo. Y yo creo que estamos en un momento en el que, aunque parezca mentira, son 7 meses de gobierno. Eso es poco mucho. Eso, por eso digo, aunque parezca mentira, en términos del daño que se ha hecho es mucho, demasiado. Un gobierno que ha jugado todas las fichas a mantener deprimidos los niveles de inflación. Hoy le queda eso. Si llega a perder eso, yo creo que aceleradamente se va a deteriorar la situación. Y no tienen plan B. El plan B es la represión, el único plan B que tienen. Y mucha gente todavía piensa que disocia la inflación en baja con la pérdida del poder adquisitivo. Mucha gente es como que ve que son dos cosas distintas. En realidad, nosotros lo sabemos, es decir, la inflación tiene el ancla de que la gente no tenga empleo o no tenga poder adquisitivo. Esa es toda la magia que ha hecho Milei, hundir a tal punto
el poder de compra de los argentinos, hundirlo a tal punto que la agujita no se mueva simplemente por default de los bolsillos. Quedaron los bolsillos vacíos. Y creo que hoy todas las encuestas de opinión muestran claramente, cada vez se achica más el témpano en el que está parado Milei. Hoy ya hay más de la mitad de la gente que empieza a decir, guarda que por este lado no vamos. Unos dicen, vamos a esperar un poquito más. Lo que no quiere decir que acumule, que se pasen a la oposición. A otro lado. No, porque ese es otro tema, ese es un problema... Porque hay una frustración ahí muy fuerte. Ese es un problema nuestro, claro. Ahí. Nosotros tenemos que construir algo que le devuelva la esperanza a la gente. Y la verdad, en ese sentido, estamos en deuda, porque no lo estamos haciendo. Y el resto de la oposición es como una especie de oficialismo de segunda marca. Es decir, lo único que podría generar una esperanza es el espacio nuestro. Y creo que eso explica... El Frente Izquierda también es muy consecuente, ¿no? No, sí, es muy consecuente, pero en términos digamos, de poder real, de que la gente diga, crítica, bueno, claro, salimos para este lado, Entiendo. nosotros tendríamos que hacerlo. Creo que en ese sentido las centrales sindicales, la UTEP, los movimientos sociales están aportando y pienso que eso, creo que va a haber unos meses en los que va a empezar a haber un cambio cualitativo, porque hoy ya el tema que más preocupa a la gente es el poder adquisitivo, es el empleo. Quiero escuchar a Alejandro sobre esto, pero quiero decirles que en un rato viene Guaime y que tiene un trabajo que efectivamente muestra, por lo menos lo que pudimos observar, nos lo va a explicar con detalle, que va mostrando el aumento de cierto desencanto. Ahora, no significa que eso acumule, que sea la oposición estrictamente quien acumula eso. En un ratito vamos a conversarlo con él. ¿Ibas a decir, Alejandro? No, a mí me parece que efectivamente el gobierno va perdiendo apoyo y que el gran problema que tiene el campo nacional y popular, el movimiento obrero, las fuerzas populares, es la ausencia de la discusión de un modelo de país. Porque acá, en nuestro campo político, que es el gran movimiento nacional y popular, no es que perdimos la elección por una mala maniobra electoral, perdimos porque hubo problemas de fondo que no pudimos resolver, que en el 2019 logramos recuperar el gobierno con una expectativa muy alta, pero que las expectativas no se cumplieron bajo ningún punto de vista. Electoral. Bajo ningún punto de vista. Acá la ausencia es de debate más estratégico, de tener la capacidad de construir los consensos necesarios de cómo volvemos a planificar el país, de cómo volvemos a repoblar el país, de qué vamos a hacer con los recursos naturales, los resortes estratégicos de nuestro país, qué vamos a producir, quién lo va a producir, cómo se va a producir, cómo resolvemos el problema de la pobreza. Porque el gobierno anterior terminó con un 5% de desempleo y con un 42% de pobreza. Quiere decir que hay un debate estructural que dar, que hasta acá, en los últimos 40 años de democracia, no supimos cómo resolver ese problema estructural. Y el gran ausente del campo nacional y popular, y por eso no hay una traducción directa en la acumulación del desencanto del gobierno de Javier Milei hacia una fuerza popular, es porque todavía no le estamos ofreciendo un modelo de país distinto a nuestro pueblo. Hernán Lecher tiene pregunta. Hernán. Sí, ¿cómo están? Buenas noches. Ustedes plantean que va perdiendo apoyo popular. Ahora, cuando uno lo piensa, yo comparto un poco la descripción, si se quiere, más material del escenario que estamos viviendo hoy en la Argentina, y uno lo sopesa en términos, si se quiere, de apoyo o simpatía popular, hay una ruptura. A mí me parece muy difícil que el 50% apoye, porque básicamente el 90% te dice que le está yendo mal o que le está yendo peor. ¿Qué hay en el medio? ¿Por qué, por ejemplo, en las barriadas populares hay buena parte, incluso yéndole mal, que sigue apoyando a Milei, más allá de la inclinación, para mi forma de ver, leve a la baja de la curva de aceptación? Yo creo que nadie avanza hacia un lugar que todavía no existe. Es decir, la gente de pronto te dice tenemos que salir a pelear contra esto, porque hay muchos compañeros que te lo plantean. Es más, muchas veces a mí me ha tocado de pronto
salir de una marcha y que venga gente a increparme, a pedirme más acción, digamos, más. ¿Y qué contestás? Y que no tenemos una consola que diga paro general, apretás y para, porque vos tenés que construir las condiciones para que una convocatoria no termine en un fracaso. Porque hoy un tiro a una pelota a la tribuna de los movimientos sociales o de las centrales sindicales, para Milei significaría un regalo en bandeja de oro, porque ellos están buscando el momento de poder golpear. Ahora, yo creo que hay que construir una salida, hay que rescatar parte de lo que hicimos bien, porque yo no creo que todo lo que hicimos fue malo, porque hubo un momento en el que en este país el índice de Gini, es decir, el de Gini, la desigualdad se achicó. Hubo un momento en que fuimos capaces de plantarnos frente a la FJP y sacarle el caramelito de la boca y volver a tener sistema jubilatorio. Hubo un momento en que fuimos capaces de aplicar políticas que eran agresivas, es decir, en términos de distribución de la riqueza, porque no podés tener un gobierno que le pida permiso a las patronales para distribuir la riqueza. Hubo un momento en el que se aplicaron políticas que iban en contra de lo que la gobernabilidad de los poderosos permitía. Hay que recuperar esa rebeldía y hay que poner al frente de eso a los compañeros, a los hombres y a las mujeres que también concilien el tema de la credibilidad. Porque si vos decís, está bueno, muy deteriorada la credibilidad hoy. Está deteriorada, tenemos que... ¿De la política en general o de los dirigentes del panperonismo? No, digamos que los que estamos llevando el peso más grande del desencanto de nuestro pueblo somos los que perdimos la elección, los que gobernábamos. Al contrario, los otros se están de alguna manera beneficiando, explotando todavía ese odio que insuflaron, esa forma de atacar, porque cuando Milei dice que la política cambió, es cierto. Si no hubiésemos tenido el cambio enorme que significó la irrupción de las redes sociales, un personaje como Milei no llegaba a ser presidente de la Argentina en ninguna condición. La verdad, nosotros no la vimos venir, porque lo vimos a Milei y pensábamos como si todo eso no existiera, las redes sociales. ¿Pero fueron las redes sociales o lo que dijo Alejandro? Que en realidad no se terminó de cambiar estructuralmente las condiciones de vida de una gran proporción de personas. Yo creo que fueron las dos cosas. Desde ya, si hubiésemos logrado tener un gobierno que le diera respuesta a los sectores populares, no te entra ninguna bala, como pasaba en la época, qué sé yo, en la época de Néstor, en un momento con Cristina. Yo creo que básicamente viene por ahí, pero también es cierto que el fenómeno de Milei, ¿cómo lo explicás si no es a partir del enorme poder que genera eso que ellos manejan tan bien? Porque... Pues decís la manera de hacer política a la que invitan las redes sociales, ¿a eso te refieres? No, y la posibilidad de... Vos para Milei no tiene una sola unidad básica. No tiene un sindicato que lo apoye, no tiene un gobernador, no tiene un intendente, no tiene militante, no tiene nada. Tiene las redes sociales. Si no estuvieran las redes sociales, ese fenómeno en la práctica no existiría. Es decir, hoy tenés vivimos en un mundo donde hasta los sectores populares se manejan más tiempo con lo que aparece en la pantalla que con el que tienen al lado del que tiene enfrente. Fer Cerolini tiene pregunta también. ¿Qué tal? Buenas noches. Yasky, yo creo que me parece que se está terminando un poco esta dicotomía que existía entre los sectores combativos y dialoguistas de la CGT, porque los dialoguistas no tienen con quién hablar, porque se está rompiendo todo, así como esa pelea entre el capital y el trabajo también, porque en este momento se está destruyendo el capital. Hay un montón de empresas que están cerrando, que están perdiendo mercados. Es como que no hay negocio para nadie, hay muy poca gente que pueda hacer negocio. Y por eso la pelea vuelve a las épocas de Martínez de O, cuando tuvo la dictadura 7 años y salían
paz, pan y trabajo. Se pide lo básico, es como volver al pasado. ¿Esto permite que avance más rápido una discusión dentro, por ejemplo, del movimiento obrero? Yo creo que sí. Es como decís vos, los sectores dialoguistas de la CGT que ya lo llevan en su ADN, en su historia, no se imaginan otra manera que no sea estar en esa zona de confort que te genera el diálogo, la cercanía con el poder. Hoy no tienen margen de acción. Y es así, por más vuelta que le den, volvemos al punto de partida que fue la convocatoria de enero, volvemos al punto en el que nos dejó el paro. Vos fíjate, reglamentaron la ley de base y es peor la reglamentación que la misma ley. Aún con 2 paros generales. Aún con 2 paros generales. Es así, porque yo creo además... ¿En qué cosa es peor, Hugo? Por ejemplo, terminan de convalidar la figura de los colaboradores en lugar de ser empleados, son colaboradores. Había quedado en que supuestamente se podía mejorar el tema de que si un empresario se quedaba con los aportes del trabajador, algún tipo de penalidad le podía caber, desaparece totalmente. Pero el fenómeno es ese, 2 paros generales y la ley que sale es peor, y la reforma que sale es peor. Y la reglamentación es peor, sí, porque además está claro que el único plan que comparten los que hoy apoyan a Milei, es decir, los grupos del poder de la Argentina, los grupos del poder, incluso algunos que en su momento apostaron por Sergio Massa, después pragmáticamente dijeron, este es el tipo nuestro que tenemos que apoyar. Y lo único que tienen claro es que la Argentina tiene que ir a un modelo social como el de Perú. Perú tiene una burguesía poderosa, dueña de todo, un presidente del Banco Central que hace 25 años preside el Banco Central, eyectaron 12 presidentes, suicidios de presidente, otros en cana, Castillo está preso, ¿viste? Nadie dice nada de que Castillo está preso, y un pueblo que mayoritariamente sufre hambre, porque Perú es eso. No saben ni lo que es la jubilación. En Perú vos no vas a encontrar una cola de jubilado el día que se cobra porque no hay tanta cantidad de jubilados. No saben lo que es la jubilación. Entonces, ese es el modelo que quieren. Y para eso vos tenés que tener un solo objetivo, destruir a las conquistas de los trabajadores, destruir al movimiento sindical y a los movimientos sociales. Lo que hace Sandra Petovelo cuando baja la persiana y se queda con los alimentos pudriéndose, fundamentalmente decisión de destruir la organización popular. Alejandro, te quiero preguntar, me quedé colgado cuando contabas lo que está pasando en los barrios populares, en los sectores más vulnerados, y hablaste de familias endeudadas. ¿Cuál es esa situación? ¿Qué tan endeudadas están las familias y qué es lo que pasa? ¿Con quién se endeudan y qué pasa si no pueden pagar? No, esto que contaba anteriormente, que quedan endeudadas con los narcos, con los tranzas, con los delincuentes de los territorios, que son cuando desaparece la organización comunitaria, que es lo que venimos diciendo permanentemente. Es decir, no se llega para el alquiler, no llega para la comida y van a pedir plata. No solo eso, porque vos por él tenías antes el centro de primera infancia, que lo tenés que cerrar porque el gobierno desfinanció toda la política vinculada a la niñez. Tenías el club de barrio, que de alguna manera ha organizado otra faceta de la organización en el territorio, que hoy le vino un 1500% de aumento de luz que se hace impagable. Entonces, ¿qué hace el club? Cierra. No tenés ningún tipo de organización ni del Estado ni comunitaria que te pueda dar una mano, tirar una soga en algo. Entonces, ¿qué es lo que aparece? Vuelve a avanzar el narcotráfico con los tranzas en el territorio, que son los que manejan plata. Entonces la gente se endeuda y genera una dependencia, una depresión y una persecución permanente y prácticamente una dependencia de un tipo que te obliga quizás a hacer, no sé, determinadas cosas. Pero lo primero que vos grafica esa realidad, que no solo se traduce en eso, que por ahí es la faceta más dramática, pero también se traduce en gente que intenta suicidarse, gente que está desesperada, que no ve a su
a su vieja que no sabe cómo resolver el problema de la olla en su casa y ¿qué hace? Se va a afanar un cable y queda electrocutado Perdón, con los cables. Una pregunta respecto a lo de la marcha de mañana. ¿Ustedes van a marchar hacia Plaza de Mayo? Vamos a peregrinar hacia Plaza de Mayo. Peregrinación después del acto. Digamos, ¿no tienen miedo? Porque se ha visto que cuando las marchas son masivas, la conducta del gobierno es una. Cuando van de a pocos, puede pasar cualquier cosa. Digo, por el protocolo. Mira, claro, hay dos cosas dos cosas que podemos tener en cuenta. El domingo se hizo una concentración en la 9 de julio en el Obelisco, que un grupo de venezolanos y de argentinos los venezolanos lo dejaron cortar la calle, legítimamente si están enojados con lo que está pasando en Venezuela y cortaron la calle. ¿Qué están haciendo? Ejerciendo un legítimo derecho de protestar. Eso lo dije, yo estaba al aire y lo Entonces, dije. Qué raro, mire. Evidentemente puede ser que hayan cambiado de posición, pero independientemente de eso, nosotros no queremos darle bajo ningún punto de vista la posibilidad de que intenten armar un show policial, porque lo que se va a expresar mañana, y uno lo viene percibiendo por esto que incluso decía Hugo, y Pablo también, es que ha tenido un nivel de adhesión la jornada de mañana, que es una consigna que, insisto, engloba a todos los argentinos de bien y que queremos construir una Argentina distinta, y por eso la adhesión de los compañeros de la CGT, de los compañeros de la CTA, de todos los organismos de derechos humanos, tanto la CGT como la CTA como nosotros, nos pasamos haciendo reuniones con sectores que se acercaron, pymes, clubes de barrio, el movimiento feminista, agrupaciones estudiantiles. ¿Esa masividad va a impedir que actúe el protocolo o cómo van a evitar ese escándalo de Creemos que no van a ser tan torpes de intentar hacer una cosa así porque, insisto, nosotros es una movida que queremos hacer pacíficamente, que queremos peregrinar, porque queremos expresar el descontento de la sociedad. Mañana tiene que ser una gran jornada de oposición social al gobierno de Javier Milei, porque, insisto, acá el gran problema es que es un modelo económico que ha dejado rápidamente, en menos de 8 meses, al 55% de la Argentina en la pobreza, y que los datos, yo no soy economista, pero uno ve lo que viene pasando. Hablábamos con las pymes el otro día que van a convocar a la marcha de mañana, que nos decían que la proyección que tienen de acá a fin de año es el cierre de persiana de casi 12.000 pymes, que eso impacta directamente en el desempleo de 200.000 personas. Mañana a las 8 de la mañana en Liniers. ¿A qué hora llegarán a la Plaza de Mayo? Tipo 1 de la tarde estaremos en Plaza de Mayo. Alejandro, Hugo, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Que estén bien.